¿Sabían que más del 70% de las empresas que no se digitalicen hoy podrían desaparecer en los próximos 5 o 10 años? Hay que pensar por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos comida sin usar una app, un vuelo sin internet o compramos algo sin comparar precios en línea? Hoy en día vivimos en una era donde la digitalización no es solo una ventaja, sino una necesidad de todas las empresas para sobrevivir en el mercado. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo las empresas pueden enfrentar este desafío. Exploraremos las herramientas que necesitan para digitalizarse, desde el hardware, que son los equipos físicos como computadoras y servidores, y el software, los programas que usamos en esos equipos, hasta la capacitación continua de sus colaboradores y la movilidad del cliente ideal, es decir, cómo atender al consumidor desde donde esté y cuando lo necesite. Y por último, también hablaremos de cómo la digitalización ha transformado los procesos internos. Cómo es el vivir en una economía hiperconectada que funciona 24/7. Y cómo surgen nuevos nichos de mercado gracias a tecnologías como los wearables. Sí, esos dispositivos que usamos en el cuerpo. Cómo esos relojes inteligentes y cómo esos datos que generan nuestros dispositivos móviles están cambiando la forma de hacer negocios. Sin más que decir, comencemos. Bueno, en primer lugar hablaremos de las características para la digitalización de las empresas. Para que una empresa pueda digitalizarse, primero debe reunir unas características clave. Sin ellas, cualquier intento de transformación digital quedará incompleto. Empecemos por el hardware y software. El hardware se refiere a los equipos físicos, como computadoras, servidores, impresoras, celulares y otros dispositivos tecnológicos. El software, por otro lado, son los programas y aplicaciones que permiten que estos equipos funcionen y cumplan tareas específicas. Por ejemplo, sistema de facturación, gestión de inventarios, CRM, es decir, programas para gestionar la relación con los clientes, entre otros. Es fundamental que el hardware sea compatible con el software y que ambos estén actualizados, porque una computadora moderna con un software obsoleto, o al revés, genera cuellos de botella en los procesos. Luego, viene un elemento a veces subestimado, la capacitación continua en los usuarios. No basta con tener la última tecnología. Las personas que trabajan en la empresa deben saber usarlas correctamente y actualizarse constantemente. La capacitación continua significa que los empleados reciben formación cada vez que hay una actualización de software, una herramienta o un cambio en los procesos. Por ejemplo, si una empresa implementa un nuevo sistema de gestión de ventas y el equipo no recibe capacitación, es probable que pierdan tiempo, se frustren o cometan errores que afectan al cliente. El tercer punto es la movilidad del cliente ideal. Esto se enfoca en que la empresa debe entender que su cliente espera ser atendido en cualquier momento y desde cualquier lugar, a través del canal que le resulte más cómodo. Es decir, el cliente ideal hoy no solo compra en tienda física, sino que compara precios en línea, consulta en redes sociales, compra por apps y espera recibir atención por WhatsApp o chat en línea. Por lo anterior, las empresas necesitan estar presentes en esos canales para cumplir con estas expectativas. Un ejemplo simple puede ser el siguiente. Si tienes un restaurante y solo aceptas pedido por teléfono, estás perdiendo a los clientes que prefieren pedir por aplicaciones como Uber o Rappi, lo que indudablemente afectará a tu empresa económica y competitivamente, por mencionar algunos aspectos. Por ello, concluimos que el hardware y software adecuados, capacitación constante y la capacidad de entender a un cliente cada vez más móvil son las bases mínimas para que una empresa empiece su proceso de digitalización. Una vez que una empresa cuenta con el hardware y software adecuados, capacita de forma continua a sus colaboradores y entiende la movilidad de su cliente ideal, está lista para dar el siguiente paso, la digitalización interna de la empresa. Aquí es donde pasamos de tener solo herramientas y conocimiento a transformar de fondo cómo opera la empresa. Este proceso se conoce como digitalización en la empresa y no significa únicamente usar computadoras o redes sociales, sino replantear los procesos internos para que sean más rápidos, eficientes y automatizados. El punto central son los procesos. Los procesos son todas esas actividades que permiten que la empresa funcione, desde atender pedidos, gestionar inventarios, coordinar al personal, atender al cliente, hasta emitir facturas. Digitalizar estos procesos significa que muchas tareas que antes se hacían manualmente, ahora se realizan de forma automática o semiautomática, gracias a la tecnología. Por ejemplo,
Un proceso de ventas tradicional implicaba que un vendedor llenara un formulario a mano, lo llevara a la oficina, alguien lo integrara al sistema y recién entonces se procesara el pedido. Con un proceso digitalizado, el vendedor usa una tablet, el pedido entra automáticamente al sistema, se genera un orden en el almacén y se avisa al cliente en tiempo real. Esto ahorra tiempo, reduce errores humanos y mejora la experiencia de todos los involucrados. Con esto vemos que digitalizar la empresa no es solo meter computadoras o usar redes sociales, sino también es repensar y rediseñar la forma en que trabaja, apoyándose en la tecnología para ser más ágil, competitivo y centrado en el cliente. Por último, después de haber digitalizado los procesos internos, es decir, después de integrar tecnologías digitales en áreas como producción, ventas, atención al cliente y gestión interna, la empresa queda preparada para enfrentar un entorno más amplio y desafiante como es la economía hiperconectada 24/7 bilateral. Pero, ¿por qué hablamos de bilateral y 24/7? Porque hoy las empresas ya no solo emiten mensajes o productos, los consumidores también generan información y esperan interacción constante, sin importar el día ni la hora. Las marcas están siendo observadas, evaluadas y comentadas en tiempo real, y la expectativa de respuesta inmediata es una característica fundamental de este ecosistema. Si antes una tienda cerraba a las 8 p.m., hoy un e-commerce sigue recibiendo pedidos de madrugada y el consumidor espera tener soporte en línea cuando lo necesite. Este nuevo contexto abre las puertas a los nuevos nichos de mercado. La hiperconexión ha fragmentado al público en comunidades cada vez más específicas que tienen demandas, valores y hábitos únicos. Pensemos, por ejemplo, en productos para personas veganas que también buscan opciones sin gluten o en aplicaciones móviles dirigidas a personas mayores que desean mantenerse activas socialmente. Antes, llegar a estos públicos era muy difícil, pero hoy, gracias a la digitalización e hiperconexión, podemos identificar y entender a estos grupos con precisión. Las redes sociales, las búsquedas en línea, interacciones en apps y las recomendaciones personalizadas son algunas herramientas que ayudan a detectar oportunidades que antes estaban ocultas. Para interactuar eficazmente en esta economía, las empresas necesitan más que datos básicos. Necesitan tecnologías que estén presentes en la vida diaria de los usuarios. Aquí entran en juego los wearables, es decir, dispositivos tecnológicos que se llevan puestos en el cuerpo, como relojes inteligentes, bandas deportivas, audífonos con sensores biométricos o gafas inteligentes. Estos dispositivos no solo miden datos de salud o actividad física, también permiten a las empresas comunicarse automáticamente con los usuarios. Un ejemplo sencillo. Si tu reloj inteligente detecta que diste menos pasos de lo habitual, puede enviarte una notificación motivadora. Al mismo tiempo, esa información llega a las plataformas de salud, seguros o de entrenamiento físico para ofrecerte servicios personalizados. Esto presenta una nueva forma de conectar, mucho más íntima, inmediata y personalizada. De la mano de los wearables vienen los dispositivos móviles y la generación de datos. Hoy, cada smartphone genera una cantidad gigantesca de datos, desde la ubicación geográfica y el clima del lugar donde estás hasta aplicaciones que usas, el tiempo que pasas en redes sociales, las compras que haces en línea y los medios de pago que utilizas. Las empresas aprovechan este flujo constante de información para ajustar sus estrategias en tiempo real. Por ejemplo, una tienda de ropa puede enviarte notificaciones de descuento cuando detecta que está cerca de una de sus sucursales, o una app de transporte puede ajustar sus tarifas según la zona y la demanda. Es importante entender que la generación de datos no es solo una consecuencia pasiva del uso de dispositivos, sino que se ha convertido en una herramienta estratégica para diseñar experiencias de clientes mucho más relevantes y eficaces. Ahora bien, acumular datos no garantiza el éxito. Aquí es donde entra el Smart Data. Mientras que el Big Data se refiere a la enorme cantidad de datos generados diariamente, el Smart Data es la capacidad de filtrar, seleccionar y transformar esos datos en conocimiento útil. Es decir, se trata de convertir datos brutos en decisiones inteligentes. Un ejemplo práctico de Smart Data lo vemos en plataformas como Netflix. No solo saben qué series ves, sino cuándo las pausas, en qué capítulo te detuviste y qué género prefieres. Esta información les permite recomendarte contenido altamente personalizado y al mismo tiempo diseñar nuevas producciones que saben que tendrán demanda.
Por lo tanto, Smart Data es un ciclo continuo de datos, análisis, acción y retroalimentación. La economía hiperconectada 24/7 bilateral no es un desafío opcional, sino una realidad inevitable para las empresas que quieren mantenerse. Este modelo exige estar preparados para detectar y atender nuevos nichos, integrar tecnologías como wearables, comprender el flujo constante de datos móviles y, sobre todo, aplicar Smart Data para transformar esos datos en valor estratégico. Eso fue todo en cuestión de análisis. Ahora pasemos a las conclusiones. Por los temas que hemos analizado, concluimos que la digitalización de las empresas no es simplemente incorporar tecnología por moda, sino transformar la manera en que operan, se relacionan y crecen. Empezamos hablando de las características clave para digitalizarse: contar con el hardware y software adecuados, capacitar continuamente a los usuarios y entender la movilidad del cliente ideal. Sin estas bases, cualquier intento de digitalización se queda a medias. Posteriormente avanzamos hacia la digitalización de los procesos internos, que permite a las empresas ser más eficientes, reducir errores y agilizar tareas, y sobre todo estar listas para competir en un entorno cada vez más demandante. Aquí es donde las organizaciones construyen los cimientos para enfrentarse al siguiente reto. Ese reto es la economía hiperconectada 24/7 bilateral, donde las empresas ya no solo ofrecen productos o servicios, sino que participan en un ecosistema de interacción constante con sus consumidores, generando y analizando datos todo el tiempo. Este contexto abre oportunidades fascinantes, desde descubrir nuevos nichos de mercado hasta utilizar tecnologías como los wearables y dispositivos móviles para mejorar la interacción del cliente. Y finalmente, con el uso de Smart Data, las organizaciones pueden convertir toda esa información en decisiones estratégicas que les permitan innovar, expandirse y diferenciarse. El aprendizaje que nos llevamos de estos es que digitalizarse no es un destino, es un proceso continuo. Es pasar de lo interno a lo externo, de lo técnico a lo humano, de los datos a conocimiento, para que las empresas no solo sobrevivan, sino que prosperen en un mundo donde el cambio es la única constante. Así que como estudiantes, emprendedores y futuros líderes, debemos entender que abrazar la digitalización no es opcional, porque es la clave para construir organizaciones relevantes, sostenibles y exitosas en el presente y en el futuro. Sin más que decir, gracias.